Muchos traders creen que el riesgo es la volatilidad del mercado, pero se equivocan. El mayor riesgo es la volatilidad de su compromiso. Hoy vamos a analizar la historia de una mujer que no tenía nada en una tierra extraña y que mediante una decisión de lealtad radical terminó siendo la dueña del campo donde antes solo recogía las obras. Si hoy tú estás operando desde la desesperación de necesitar que ese trade funcione, quédate. Este episodio es para ti. Hoy tengo el honor de compartir micrófono con María Paula Romero y juntas vamos a descubrir cómo la mentalidad de Ruth de quedarse cuando todos se van es la clave para sostener resultados que la mayoría muchas veces solo sueña con tocar. Así que este es el spoiler del episodio de hoy. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de la serie La mente detrás del resultado, donde vamos mucho más allá del trading, más allá de la técnica, más allá de lo que crees que es el problema. Porque aquí no vinimos a hablar de estrategias, vinimos a hablar de quién eres cuando ejecutas. Y muchas veces puedes creer que el problema es la estrategia, pero el problema siempre empieza antes del trade. Uy, estoy muy emocionada de este episodio. Antes de abrir micrófono pasaron cositas, así que estamos 100% seguras que hay mucho valor en lo que vamos a compartir hoy y me emociona muchísimo. Así que María Paula, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación de venir a Retiro. Esta es una serie que arrancamos hablando primero de David y me emociona muchísimo que hoy traigamos a Ruth y que pues hayas aceptado esta invitación de venir a compartirte con nosotros. Así que pues bueno, antes de comenzar, antes de entrar en tema, me gustaría que nos puedas compartir un poquito de ti. Hola, gracias Sami, gracias por esta invitación tan maravillosa. Siempre que tenga este honor de compartir principios bíblicos aplicados a la vida, ya sea al trading, a la marca personal, es un honor porque finalmente, como tú lo decías, antes de la estrategia va quiénes somos y esto también se moldea desde quienes nosotros creemos que somos en Dios, las creencias que tenemos. Entonces, de verdad que sé que va a ser un episodio muy maravilloso. Y bueno, ¿quién soy yo? Soy María Paula Romero, primero que todo una hija de Dios que ama levantarse, leer la Biblia, tener ese rato de oración con Dios. Así que lo que venimos hoy a compartir es justo algo que nació de esa intimidad y me encanta extraer principios bíblicos. Como tal, me dedico a la marca personal, entonces lo aplico a la marca personal, pero es algo que aplica a la vida, al trading, a todo. Y un poquito de contexto, yo estuve como 2 o casi 3 años estudiando trading, entonces también me acuerdo de muchas cosas de este mundo y hoy lo veo muy claro de que lo que pasa allí es algo que también se refleja en cualquier otra área. Entonces, si a uno le falta la consistencia, le va a faltar también la consistencia publicando contenido. Si a uno le falta algo, se ve reflejado en todas las áreas. Entonces, ese es un poquito de ese contexto para que si se me viene algún ejemplo de trading, también sepas de dónde es que viene. Wow, gracias, Mary Pau. Me emociona muchísimo que les podamos compartir esa mentalidad inspirada en principios bíblicos. Así que gracias por aceptar la invitación. Les quería compartir que la primera vez que yo escuché la palabra trading, la escuché de María Paula. Oh, María Paula y yo nos conocimos estudiando coaching juntas y en ese momento María Paula, adicional del coaching, como nos comentaba, hacía trading. Así que quería contar eso como anécdota de que la primera vez que yo escuché la palabra trading la escuché de ti. apenas me vengo a enterar como 2 años después. Oh my God, qué lindo. Mira Sí, así que lo te que has escuchaba. construido. Muy feliz por ti, Mm. de cómo este cambio. A ver, uy, es que, no sé, se me ocurren demasiados
puntos de inicio, pero pues, ¿qué tal si empezamos como por un contexto de pronto quien nunca haya escuchado de Ruth, quien, bueno, ¿qué están hablando? ¿Quién es Ruth? Y de pronto, como así? ¿Qué esperar? Y bueno, entonces, no sé si de pronto antes de empezar, ¿cuál es la versión de la historia de Ruth para ti, Maripau, de lo que has estudiado, de lo que has leído? Claro que sí. Bueno, resulta que había un hombre llamado Elimelech y él tenía una esposa que se llamaba Noemí. Ellos vivían en Belén de Judá. Resulta que allí empezó a haber hambre, entonces ellos se fueron para Moab, otro pueblo, junto con sus dos hijos. Y allá muere el esposo de Noemí y sus dos hijos que ya se habían casado con otras dos mujeres. Una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Y cuando estaban allá en el pueblo de Moab ellos mueren, tenemos que tener en cuenta que para esa época y que hoy en día también es una tragedia que se muera el hijo, los hijos, el esposo, y para esa época era aún mayor porque el hombre cubría todo, entonces era perder una protección, era quedar muy vulnerable, era casi que quedar como lo que hoy en día sería quedarse sin trabajo, era no tener un futuro ni siquiera una idea de cómo podría ser el futuro, entonces de verdad era algo devastador. Entonces, claro, para Noemí fue, ya esta es mi pérdida, ya aquí terminé, acá llegó mi historia. Entonces, ella escuchó que el Señor había regresado a su pueblo, Judá, donde había habido hambre, había regresado con comida. Y ella planea regresar allá y le dice a sus dos nueras que se iba a regresar, que ellas se fueran a la casa de sus madres, que ella ya no tenía nada para ofrecerles. Ella incluso les dice, hasta si ahora tuviera hijos, ¿ustedes lo esperarían para casarse con ellos? No tiene sentido, váyanse. Y luego de ahí una conversación de ellas decir que no, que ellas se quedan y Noemí decirles no regresen. Finalmente Orfa termina dándole un beso en la mejilla, es decir, que se despide, mientras que Ruth le dice algo muy lindo y le dice, no, yo iré a donde tú vayas, tu Dios será mi Dios y lo único que nos va a separar es la muerte. Esto también, si entendemos el contexto, es muy impresionante porque como ella era moabita y los moabitas no eran muy bien recibidos por los judíos, para ella irse con ella implicaba desacomodarse mucho, implicaba que allá no iba a tener familiares, que no sabía si le iban a aceptar, pero aún así ella estaba firme con su decisión. Vemos que desde ahí ella estaba firme y dijo, no, yo voy a irme contigo y es lo que yo llamo esas decisiones que se toman en lo oculto, donde no se ven, solo es entre tú y Dios. Y si lo traemos al mundo de hoy, o sea, lo que tú puedes estar viendo en tu trading, esa decisión de no tomar el trade sin stop loss, esa decisión de hacer el backtesting, que es solo entre tú y Dios, que nadie más lo ve, esa decisión de Ruth era entre ella y Dios y se la comunicó a Noemí, pero no había nadie más que los estuviera viendo y ella fue fiel en lo poco. Finalmente ellos se van para allá y me parece muy hermoso que ella empieza a trabajar, ella no llegó allá como de brazos cruzados, sino que se fue al campo, empezó a trabajar y ahí es donde empieza a cambiar su historia. ¿Me avisas si lo continuamos o si tienes alguna pregunta? Súper bienvenida. Comentar. Wow, sí, me gusta eso, que lo contemos en partes. Entonces, de esta primera decisión que toma Ruth entre Ruth, Dios y Noemí, quería que les vayamos como que trayendo cómo puedo aplicar esto a mi trading. Y hay una de las cosas o como un patrón muy común que veo y es ese patrón de saltar de estrategia en estrategia. Y lo comparaba mucho con
esta parte de la historia en la que tú dices, Ruth le dijo unas palabras muy bonitas a Noemí, tu Dios será mi Dios y lo único que nos puede separar a ti y a mí es la muerte. Tomó una decisión de no, me quedo contigo, no me voy a cambiar y no me quedo contigo porque sea fácil, porque también nos estás diciendo iba a ser difícil, había un reto de por medio. Entonces, para ti, ¿qué se abre ahí y cómo podías verlo? Porque creo también que hay mucho en común entre quienes hacen trading y también en quienes emprenden, que es a lo que a las personas que tú hoy acompañas. De hecho, el otro día he tomado un café con alguien y le decía que yo no he visto otra profesión diferente a ser traders y a emprender, en la que cuando tú haces ese trabajo interior, aparte de reflejarse como tu crecimiento, se refleje también en tus números, que es lo que pasa mucho en el trading y que es lo que pasa también mucho cuando emprendemos. Entonces, bueno, cerrando como que este paréntesis, quería que lo relacionáramos con eso, con esa decisión de permanecer que tomó Ruth. Wow, toda la razón. Cuando algo no funciona, creemos que no funciona, tendemos a desecharlo cuando hay muchas razones por las cuales no están funcionando y muchas veces los vemos solo en lo superficial. Y yo creo que es justo eso que acabas de decir, de ser firme en las decisiones, como lo dice la Biblia, de no ser de doble ánimo. Si estoy en esta estrategia, quedarme en esta estrategia, hacerle el backtesting a esta estrategia, no irme a buscar cuanto más traders vea y llenarme acá, simplemente es tomar esa decisión e ir a toda con ella. No, no tener un plan B, eso realmente sí sirve. Cuando uno tiene ese plan B, se vuelve muy flexible y entonces no terminas de llegar al máximo del potencial de la estrategia, por ejemplo. Entonces me quedo mucho con esta parte para aplicar y la de la firmeza en las decisiones de lo tomo, hoy tomo esta decisión y aunque nadie me vea, aunque sea entre Dios y yo, voy a seguir firme en esto. Y entonces ahí nos ibas trayendo como un siguiente ingrediente, ¿sí? Como que a los traders les encanta como los sistemas. Entonces creo que hay como un sistema en la historia de Ruth, porque primero tomó una decisión, se comprometió con ella y esa fue esa decisión de permanecer, porque muchas veces dicen, no, es que la estrategia no me ha funcionado. ¿Cuánto tiempo llevas aplicándola exactamente igual? Ah, 15 días. Ah, no tengo ni idea. ¿Cuánto tiempo llevo aplicando? O sea, no te puedo decir si he cumplido 30 meses, 90, 30 días, 90 días haciendo exactamente lo mismo. Es como que no funciona. Por un lado. Al otro lado, después de que tomó esa decisión, no fue solo que tomó la decisión y ya está. Nos dices, se fue a trabajar y nos contabas en esa historia eso. Entonces, voy viendo como un sistema de pensamiento de Ruth, tomo una decisión, no va a ser fácil, pero me comprometo con ella y trabajo. Entonces, ahí sé cómo seguirlo abriendo. Me encanta y ya sé incluso cómo se va aún más reflejada la historia de los traders, también en la historia de Ruth, y es que primero está entonces la decisión y luego accionar, comprometerte. Y lo que estabas diciendo, no es empiezo y 15 días ya evalúo qué resultados tuve, si dejo o no esto, si es para mí o no. Y lo podemos ver en la historia de Ruth porque en la Biblia dice que ella trabajó entre la siega de la cebada y la siega del trigo. Eso quiere decir que ella día tras día se presentó a trabajar. No fue que ella llegó a trabajar y el primer día entonces Dios ya hizo todo el milagro y ya cambió. No, es entre esas ciegas. Y en medio de esto lo que ocurre es que donde ella llega a trabajar es un pariente del... Noemí tenía el esposo que murió, ¿cierto? Ese esposo tenía un pariente que se llamaba Boz, B-O-O-Z. Y decía que era un hombre que tenía dinero. Ella llegó a trabajar allá y el Señor puso gracia ante los ojos de Boz sobre Noemí, porque cuando Boz llega y pregunta quién es ella y le dicen,
ella ha estado trabajando acá día tras día. Entonces, ahí ya la Biblia hacía énfasis de que no había sido un día, ni dos, ni tres, sino que habían sido varios. La estrategia no se mide al otro día ni a la semana, es de varios meses, es de más tiempo a largo plazo. Y él al escuchar de eso, le dice, le da ciertos beneficios, los tengo por aquí para que te los pueda decir mucho más tangibles, pero les dice, como tú te puedes quedar acá y puedes beber agua, quédate en este campo, nadie te molestará, estás protegida. Y ella le dice, porque he hallado gracia en tus ojos siendo yo extranjera. Y él dijo, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra. Y hoy si tú estás buscando esa bendición en tu trading, la pregunta es, ¿qué se declararía de ti? ¿Cuál sería ese testimonio que sí has seguido haciendo lo que tienes que hacer, que sí has estado poniéndole stop loss, que sí has dejado correr las operaciones? ¿Qué se está diciendo? Porque si no es eso lo que estás haciendo, entonces no tiene tampoco lógica que esperemos un resultado contrario. Así que la pregunta es, del trabajo que estás haciendo en tu trading al día de hoy, ¿qué se diría de ti? Wow, me encanta. Y quien, tú que nos estás escuchando, te invito a que de verdad te regales como que esa respiración consciente y esa toma de conciencia. ¿Qué se diría? ¿Qué se diría de ti? ¿Qué se diría del trabajo que estás poniendo? Y me encanta porque Ruth no estaba haciendo el trabajo pensando en que la vean. Y como que sostiene esa decisión que nos decías al principio. Tomé la decisión con Dios y también sigo haciendo ese trabajo para Dios, no para el hombre. O sea, yo no lo estaba haciendo para que vos la viera, como que, ay, no, que el jefe me vea que estoy haciendo esto, lo otro. Entonces me parece muy interesante eso porque nadie más te está viendo, solo Dios. Y creo que la excelencia viene de ahí, de quién soy, de cómo opero, de cómo ejecuto, cuando nadie me está viendo. Porque esa es la verdadera ejecución, no la publicación del retiro. ¿Tú sabes cómo llegaste a ese retiro? ¿Llegaste a ese retiro desde la excelencia o fue suerte? Porque cuando lo hice desde la excelencia lo voy a poder sostener y multiplicar, pero cuando lo hice desde la suerte, entonces ahí querías agregarnos algo. Sí, eso que dijiste habla de tener un orden para las cosas, no llegar solo por suerte, como le estabas diciendo, sino por tener ese sistema, por tener un paso a paso que sigues diariamente y que cumples. Y eso también lo podemos ver en la historia de Ruth, porque resulta que Noemí, esto me trae a obediencia y orden en el trading, en la vida, en todo. ¿Por qué? Porque Noemí, que recordemos que es la suegra de Ruth, le dice, le da unas indicaciones a Ruth para que ella vaya a donde vos y básicamente le pidiera que la pusiera en cobertura, ¿sí? Que en otras palabras implicaba tener matrimonio, ¿sí? Casarse. Y Ruth fue muy obediente para ir a hacerlo. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si ella sabiendo lo que tenía que hacer no lo hubiera hecho? La historia hubiera sido distinta. Primera cosa que vemos, obediencia. Si hay un plan, obedecerlo. Si la rutina pre-trading, si luego es esto y si luego tengo que hacer el journal, entonces obedecerlo. Lo vemos también en su historia. Y hay otra parte que es el tema del orden. Resulta que la ley del redentor familiar era una ley que permitía que si un hombre moría sin dejar herederos, un pariente cercano podría casarse con la viuda. Así que el esposo de Ruth, como ellos no habían tenido hijos, un pariente podría casarse de nuevo con ella. Y vos, como les conté, precisamente era un pariente. ¿Esto para qué se hacía? Número uno, para preservar el apellido familiar. Número dos, para preservar también las tierras, para también cubrir a la viuda, para que ella pueda estar protegida, pero era el pariente más cercano.
Y por más de que vos y Ruth, ellos hayan sido los primeros que hayan hablado, no se saltaron las reglas, así como en el trading tampoco se saltan las reglas. ¿Qué hicieron? Convocaron a unos ancianos porque en ese momento los ancianos eran muy sabios y se reunían para tomar decisiones, también cuando el rey, luego en la época de los reyes, se reunían también para eso. Entonces, él reunió a los ancianos y llamó a ese familiar más cercano para frente a ellos decirles, mira, está Ruth, está Noemí, puedes tomar las tierras de Noemí, pero también te tienes que casar con Ruth. Sí, pensé que se había ido acá. Entonces le dice, también te tienes que casar con Ruth. Y ese pariente finalmente dijo, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué esta persona habría de decir no, pero vos sí de estar dispuesto? Y es porque si ellos tenían hijos, iban a ser considerados descendencia de la persona muerta, no de este nuevo esposo. Entonces, claro, si uno se pone a pensar en los intereses solo de uno, pues uno dice, no, yo ahí no me meto. Sin embargo, esto también me lleva a algo y es que los planes de Dios no se van a dañar, lo que Dios tiene para ti no se va a dañar por alguna situación que suceda. No se van a dañar, simplemente es que vas a esperar un poco más, simplemente es que el camino quizás va a tomar un giro, pero no es que lo que Dios tiene para ti no se vaya a dar. Y vemos que aunque vos no era el pariente más cercano, ellos siguieron el orden correcto, que ante Dios eso es ser obediente. ¿Y qué hizo Dios? Dios los bendijo por seguir ese orden, alineó todo para que ellos finalmente puedan estar juntos, porque el otro dijo que no. Y aquí viene bueno, voy a dejar en pausa el final de la historia porque quiero dejar llegar esto y es en conclusión el tema de que no se saltaron el orden, por más de que ellos dijeran, no, listo, hagámoslo los dos, ya que en el trading sería, bueno, entonces me saltó esta regla, me saltó el horario, me saltó el día que opero y el día que no opero. Ellos vemos que no lo hicieron y luego recibieron la bendición de Dios. Me encanta, quería resaltar la parte en la que decías, si Ruth no hubiera seguido el paso a paso, la historia hubiera sido diferente. Y si vos tampoco lo hubieras seguido, la historia hubiera sido diferente. Entonces, atándolo a la pregunta que nos regalaste hace un momento de quién estoy siendo en mi trading, ¿qué pasaría si hasta hoy no he seguido los pasos al 100%? ¿Cuál es esa historia que me estoy perdiendo, por así decirlo, por no obedecer? Y esta semana estaba pensando mucho en la relación que hay. Hablo mucho de ejecución, ¿sí? Para mí una de las habilidades más importantes del trading, si no la más importante, es la habilidad de ejecutar, de desarrollar esa habilidad de ejecución y la relaciono mucho con el liderazgo interno y la relaciono mucho con Ruth tomó esa decisión y ejecutó esa decisión. Y esta semana he estado pensando mucho al leer la Biblia en la relación que tiene la ejecución con la obediencia. Lo relacionaba mucho con la obediencia y estaba desarrollando ese tema que se los quería traer próximamente de la ejecución como obediencia. Y eso es lo que estamos viendo en la historia. Y pues a mí me pesa mucho, ahora también estoy empezando a hacer trading, ver el saltarme mi paso a paso como desobedecer. Como que, uy, lo siento como palabras Buenísimo. mayores. Entonces, me hacías pensar en eso cuando nos hablabas de la obediencia de Ruth. Wow, buenísimo. Porque sí, ya no lo ves solo como que te estás fallando a ti, sino que realmente estás fallando al plan que Dios puso en este momento en tu vida. Y creo que a veces necesitamos como confrontarnos de esa forma para verdaderamente accionar de forma diferente, porque a veces lo vemos de forma muy tibia, no, no, solo hoy, no, no, solo moví un poquito el stop loss, no, solo hoy no dejé correr el trade, no, solo hoy no me levanté a la hora que me dije que me iba a levantar y estás entrenando eso, estás entrenando para desobedecer y hay un versículo que creo que mencionamos mucho y es, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré y si no estoy siendo fiel en esas decisiones que de pronto son pequeñas, como postergar una alarma, como no dejar correr un trade, como mover un stop loss, y quiero que Dios me ponga en algo más grande, quiero que Dios me dé un fondeo más grande, quiero que Dios me dé un tiro más grande. Y creo que ese fue el ejemplo que Ruth nos dio.
fue tan fiel cosechando las espigas. Ujú. Aquí creo que ya Mari Pau nos va a contar dónde termina la historia. Ay, qué lindo eso que dice. Sí, de hecho, en Ruth 3:10 dice, has hecho mejor tu postrera gracia que la primera. Qué bueno que nosotros también podamos decir eso. Bueno, que alguien nos diga eso a nosotros, alguien que venga de Dios nos diga eso. Has hecho mejor tu postrera gracia que la primera. Y vamos a ver por qué se hizo mejor la postrera gracia que la primera para Ruth. Y es que finalmente Ruth y vos se unen y ellos tienen un hijo. Y ese hijo se llama Obed. Resulta que Obed se convierte en el padre de Isaí. E Isaí se convierte en el padre de David, nada más y nada menos que el rey David. Y esto es muy impresionante porque es justo el tema que trajiste de la fidelidad en lo poco y de cómo Dios usa y trabaja a pesar de nosotros, porque nosotros nos podemos equivocar mucho, pero Él se sigue moviendo y nos sigue utilizando y a Él no le importa esos pecados que has hecho en el pasado, esos errores que has cometido en tu trading. Él ve en lo que tú te puedes convertir y no discrimina. Recordemos que Ruth era moabita, que no era muy bien recibida por los judíos, pero nada de esto fue un impedimento para que ella terminara siendo sería entonces creo que la bisabuela de David. Y ojo, para los que de pronto no tengan este contexto, David termina siendo del linaje de David, llega Jesús. Y por eso Ruth hace mejor su postrera gracia que la primera. Pero vemos que son elementos que también nosotros podemos aplicar en nuestra vida, que es la fidelidad en lo poco, la obediencia, que es no saltarnos el orden y que es también tener como ese accionar en nuestro trading y en nuestra vida correcto frente a los ojos de Dios y también frente a nosotros, porque nuestra historia, aunque hoy en día puede que estés teniendo stop loss, aunque hoy en día no estés viendo el camino, hay unos principios bíblicos que si seguimos, también nosotros podemos hacer mejor nuestra postrera gracia que la primera. Uf, qué poderoso. Y me hacías pensar mucho en que no estaba viendo los frutos de forma inmediata Ruth, pero lo sigo conectando mucho con las palabras que le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Y esa fue una declaración de identidad tan fuerte que creo que es lo que le permitió sostenerse, porque en el momento en que dijo, tu Dios será mi Dios, se declaró hija de Dios. Y cuando Mm. tenemos claridad en nuestra identidad, es cuando puedo obedecer, es cuando puedo ejecutar, es cuando puedo seguir recogiendo las espigas con tanta diligencia, con tanta excelencia. Entonces quería que sé que también lo trabajas mucho en tus acompañamientos, Maripao, que pudiéramos hablar de esa identidad, porque creo que es uno de, como de las lecciones también que Ruth nos deja. Wow, sí, definitivamente la identidad es lo que determina finalmente nuestras decisiones y nuestras decisiones pues determinan los resultados, también nuestro impacto y yo creo que cuando nosotros podemos vernos como hijos de Dios, todo lo hacemos como hijos de Dios, que realmente es en excelencia, que es no mintiendo ni siquiera a nosotros mismos de voy a hacer esto una vez, pero no lo vuelvo a hacer. Eso es mentirnos y cuando nosotros estamos firmes en quiénes somos y en el fundamento bajo el cual operamos, que es que Dios sea el fundamento de todas nuestras decisiones y que esté en el centro de ellas. Cuando operamos así o cuando lo que sea que hagamos en nuestra vida, ya sea incluso hacer una comida en casa, o sea, desde la tarea más sencilla,
cuando operamos desde esa identidad de hijos de Dios, todo lo hacemos de forma que lo refleje para la gloria y la honra de Dios, porque nosotros somos esos representantes aquí en la tierra. Entonces, qué bueno que tu journal de trading sea un reflejo de ese Dios de orden, de ese Dios de claridad, que todo lo que hagamos pueda reflejarlo. Y hay algo también en el tema de la identidad y del fundamento, y es que cuando Dios está en el centro, las decisiones que toman, lo que te motiva detrás es distinto y por tanto tu accionar también es distinto. Si entonces tu motivación es la codicia, pues vas a querer agarrar siempre un poquito más de la tajada. Si la motivación es el ego, entonces vuelves a entrar en otro trade porque no puedes perder y quieres salir ese día en positivo. Entonces, cuando cambia desde el fundamento desde el cual operas, si es Dios, entonces puedes tomar traits con fidelidad, con obediencia. De ahí radica también la importancia. A veces siento que el tema de identidad y un fundamento puede llegar a quedarse en algo abstracto, pero si lo vemos, no es abstracto, es lo que determina lo que tú estás viviendo en el día de hoy. Así que la invitación final es a poner a Dios en el centro para que el accionar en tu trading no sea por ego, codicia, comparación, sino que sea por, voy a ser fiel con lo que tengo acá, con, así sea la cuenta demo de $50 o el fundeo de $100, 500, voy a ser fiel con esto, voy a ser obediente. Y eso, si actúas desde esa motivación, todo cambia. Y esto aplica, digamos, a la marca personal, aplica a trading, es algo que puedes aplicar en todo. Uf, me encanta. Creo que fuimos recorriendo ese camino de lo que pasa cuando tomo una decisión y me sostengo en ella. No solo la tomo, sino que trabajo y soy fiel en lo que hoy está a mi disposición. Y si lo que hoy está a mi disposición es una cuenta demo, pues voy a ser excelente y voy a ser fiel con esto. Digamos que la cuenta demo en el caso de Ruth era cosechar estas espigas y trabajar arduamente con diligencia. De ahí vemos una disposición a seguir ese paso a paso, una disposición a la obediencia, una disposición a ejecutar desde la excelencia y como que lo que lo sostiene todo es, es esta identidad, es colocar a Dios en el centro, como nos decías, y operar desde ese fundamento, porque estoy haciendo lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo desde el ego, lo estoy haciendo desde la avaricia y lo cambia todo. Entonces, me encanta como que todo lo que Ruth nos fue aportando. ¿Y qué tal si hablamos, pues antes como de cerrar, quería que hablemos de Noemí, porque es muy particular la actitud también que tenía Noemí cuando pierde a su familia. Y creo que podemos sacar ahí, por así decirlo, dos tipos de traders, ¿sí? Uno cuando lo pierde todo, ¿cuál es tu actitud? Y la actitud de Ruth puede ser diligente, trabajar y de primera instancia, Noemí no tuvo lo mismo, entonces creo que también podemos hablar un poquito de ello. ¿Qué dices? Sí, de hecho, ella, Noemí, significa placentera. Y ella le dice, cuando llega a Judá, regresa allá y dice, no me llamen Noemí, que es placentera, sino llámenme Mara, que es amarga. Entonces, muchos traders hoy pueden estar en modo amargos. De esto no me dio, entonces ya acabó todo acá para mí, no más, ya no tiene sentido, pero definitivamente también quiero que veas algo y es que Dios, muchas veces queremos ver a Dios moverse y que baje y veamos una gran luz, yo no sé ni qué nos imaginamos, pero que sea Él físicamente quien baje, pero nos olvidamos que Dios también nos acompaña en el proceso a través de personas. Entonces, la mentoría en la que estés o ese amigo que te escribe, Dios pone una persona que te recuerda por qué no quitarte, por qué seguir, porque lo vale. Y así también Dios actúa. Entonces, si hoy en este momento no te sientes como Noemí placentera, sino como amarga, que empieces a también ver cómo Dios le puso a Noemí una Ruth al lado y quizás a ti
hoy también, incluso con este episodio o con otros que haya publicado Sami, eso puede ser también un root para ti, que es un recordatorio de, mira, hay algo más, tengo un plan más grande para ti. Y piensa, ¿qué formas Dios no te ha dejado solo? Uno dice, wow, esto me sorprendió, ese mensaje que recibí de no te rindas, ese video que me salió en YouTube, hay algo que Dios ha puesto para que tú sigas adelante como se lo puso a Noemí. Me encanta que podamos compartirles ese mensaje. Si alguien que hoy nos está escuchando de pronto se ha sentido como esa Mara. Así que muchas gracias, Maripau, por compartirnoslo. Gracias porque me encantó y cómo nos fuiste contando la historia con tanto detalle, pero a la vez como muy claro y muy cercano. Y bueno, quería que nos compartas también un poquito de lo que tú haces. Ay, para mí también fue un placer compartir acá esta historia porque a esto es lo que nos invita a la Biblia, ¿sí? Que no lo veamos como un libro por allá lejano que está recogiendo polvo que lo tiene la abuelita en el nochero, sino que de verdad es una historia de un Dios que sigue vivo, que sigue obrando y que esas historias son el reflejo de nuestras historias actuales. Así que la invitación antes de presentarme aquí finalmente es que puedas ir tú a abrir esa Biblia, ir a leer esas historias y que lo puedas traer a tu vida en el día a día y ves, ay, yo cómo vivo esto, qué hubiera hecho yo y así poco a poco pedirle al Espíritu Santo que haga que esas páginas se vuelvan vivas y ya como tal lo que hago es ayudo a mujeres a crear marcas personales donde ellas puedan compartir todo ese valor que tienen por dar, donde puedan poner sus dones, talentos y su profesión al servicio de otros desde sus redes sociales y con Dios en el centro. Eso es algo que es un no negociable en María Paula Romero, que es que ante todo podamos seguir ese llamado de Dios, que Él sea ese centro, ese fundamento. Así que a eso me dedico y como ven, los principios que hoy les compartí acá son los principios que también aplico allí y que por ende tú también lo puedes aplicar en muchas áreas de tu vida. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, María Paula, de verdad, por todo lo que nos compartiste hoy. Decirles qué cambiaría en tu trading si decidimos aplicar estos principios de tomar esa decisión y permanecer en ella, pero no tomarla desde cualquier lugar, sino desde este lugar que Ruth nos enseñó hoy, y es teniendo ese fundamento y esa identidad clara con Dios en el centro. Así que la invitación está dada. Los principios los hemos compartido aquí. Nos encantará leerte, qué te llevas de este episodio, qué se abre para ti, qué acción tomas de aquí en adelante. Si de alguna forma este episodio te ha aportado valor, te ha ayudado a ver tu trading con otros ojos, pues tenemos una misión aquí en Retiro y es acompañar a más traders a no solo ejecutar, sino a pensar distinto. Así que puedes sumarte a esta misión suscribiéndote al podcast, colocándonos ese like o compartiendo el episodio a alguien a quien también podamos servir. Vamos a continuar con esta serie. Esta es nuestra segunda entrega y bueno, muchas gracias nuevamente, María Paula, por acompañarnos. Y bueno, pues de mi parte, nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga y chao, chao. Gracias, besos.